pero tiene un nombre en español como tal, la fiesta como un nombre propio. ¿Te acuerdas cuál es? Pentecostés. Qué interesante que te sabes la más difícil y la que es más fácil y común, como que no tanto. Digo, ah. Pero bueno, qué gusto, por supuesto. Fíjate, aquí te la voy a poner en la pantalla, Pentecostés, ¿de acuerdo? Y vamos a ir, por favor, todos juntos a Levítico 23. Saquen sus Biblias si me pueden acompañar, por favor. Y vamos a revisar ahí en Levítico 23 lo relacionado a esto, porque justamente la semana pasada estábamos analizando esto, ¿sale? En lo que lo van encontrando ustedes, les voy a ir comentando cómo funciona esto de una manera muy sencilla. Y ahorita que leamos, porque vamos a necesitarlo de leer dentro de nuestro programa de estudio, lo vamos a captar mucho, mucho mejor aún. Fíjate, ahí voy. No es latino. Ok, fíjense. Shavuot o Pentecostés llega 50 días después de la fiesta anterior que es primicias. ¿Sale? Yo sé que está la cámara aquí, pero la cámara no les tapa un poco la pantalla. ¿Seguros que no les estorba? Están viendo la de allá. Pero los que están aquí adelante, ¿están bien? Ok, listo. 50 días después de la convocación de primicias, ¿sale? Primicias, ahorita vamos a ver cómo se llama realmente, pero todos conocemos que esa convocación es hoy. Dentro de 50 días llegará Pentecostés y eso aparece en Levítico 23, del 15 al 22. Y el surgimiento es cuando el Señor entrega su instrucción en Éxodo 19 y 20. El cumplimiento de esto será en Hechos 2 y en Hechos 10, y eso lo vamos a estar analizando mucho mejor dentro de las siguientes semanas. Así que les invito a que no se pierdan ni un capítulo de esta serie, de estas 7 semanas. De verdad que va a ser supremamente importante que no te pierdas ni un solo capítulo. Y si no puedes venir por alguna razón, que de verdad te conectes, o si de plano no te puedes ni siquiera conectar, que me preocuparía por qué no te podrías conectar en pleno día del Señor. Pero si no se puede, de verdad que lo veas grabado. No te pierdas la grabación. Ok. Recurso didáctico para esta ocasión es la cuenta del Homer. ¿Sale? Entonces, ya tenemos nuestra tablita llena de esto. Vamos a ir empezando, porque lo que vamos a hacer a continuación es enfocarnos específicamente en estas cuatro convocaciones. Ya las tenemos bastante avanzadas. De hecho, Pesaj ya pasó. Fue el jueves en la noche y terminó el viernes. El viernes en la noche empezó Panes sin leudar y ahorita está corriendo Panes sin leudar, ¿de acuerdo? Y aquí aparece también primicias, el domingo después del día 15 y ese domingo es hoy, o sea, hoy al anochecer. Mañana durante todo el día va a ser primicias o bicurim, ¿está bien? Y Pentecostés pues será dentro de 50 días, literalmente ya podemos tener la fecha, si le contamos en el calendario da, si quieren apuntarlo de una vez, 23 de mayo. Inicia el 22 de mayo, termina el 23 de mayo, nuestra convocación, celebración va a ser el 23 de mayo. No tenemos todavía el lugar, digo, apenas estamos saliendo de eso, en el sentido de toda la preparación y organización, pero tú ya ve agendándote. Para el 23 de mayo tú tienes una cita de Pentecostés o de Shavuot. Levanta la mano quien conocía la palabra Pentecostés desde hace muchos años, porque en la iglesia también lo maneja. Todos lo conocemos perfectamente. Pero levanta la mano ahora bájela, quién conocía que la fiesta de Pentecostés era una fiesta ligada o entre una cadena de convocaciones, que si sabíamos que estaba ligada en el cristianismo entre una cadena de convocaciones, ¿sí? ¿Y cuántos de ustedes que sí conocían también la celebraban y lo hacían en el cristianismo? Por eso yo estoy hablando antes de conocer todo esto, ¿no? O sea, conocemos la palabra Pentecostés y nos suena mucho, ¿de acuerdo? Porque regularmente la asociamos con Hechos capítulo 2 y listo. Pero vamos a meter todo esto en el contexto correcto, así que vamos a estudiar juntamente, ¿de acuerdo? Esta tablita que está aquí la vamos a convertir en la línea del tiempo de la semana pasada que les compartí, así que no dejen de ver la pantalla para que miren cómo se arrastran ahí las fotitos y que sepas que es exactamente lo mismo, pero ahora acomodado de forma horizontal. ¿Sale? Tenemos Pascua en un inicio, panes sin leudar después, primeros frutos y Pentecostés al final. Y lo que está ahí en medio, que no está, bueno, el cubito que está ahí en el centro, que le falta información, ¿qué evento es? ¿Qué hay entre primeros frutos y Pentecostés? La cuenta del Homer, la tan dichosa y mencionada cuenta del Homer. ¿Sale? Fíjate, en Pascua, el cordero derrama sangre.
En panes sin leudar hay una depuración de la levadura. Ya aprendimos la semana pasada qué es la levadura. En primeros frutos, ¿de acuerdo? Se le conoce como el Omer Reshit o el primer Omer, ¿sí? Luego empieza la cuenta del Omer, ¿de acuerdo? Que es una preparación para el encuentro, adquirir sabiduría. Para ahora sí el encuentro que es en en Shavuot o Pentecostés, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve primeros frutos? Para que arranque la preparación para el encuentro, ¿sí? Imagínate que Pentecostés es encontrarte con el Señor, el día en el que el Señor visitó literalmente a los discípulos en el, ¿cómo se llama? Perdón, upper room, aposento alto. Me sentí el upper room, el aposento alto, ¿sí? Entonces imagínate literalmente que el Señor los visita y bendito Señor, el Padre, el Eterno, visita a su pueblo y hay un derramamiento de su espíritu sobre toda carne. Encuentro por el pacto hecho de sangre. El pacto que empezó en Pascua, ¿de acuerdo? Se logra ver, se logra notar en Pentecostés. ¿Dudas de esto, querida familia? Es una cadenita que está conectada, ¿está bien? Ok, vamos a leer ahora sí Levítico 23. Y vamos a leer a partir del versículo número, creo que es 11, 9, casi la tenemos. 9. Levítico 23, 11. Hermano Ezequiel está muy chiquito, no alcanza a ver. Exacto, así está hecho adrede. ¿Para qué? Para que lo lean en su Biblia, no en mi pantalla. ¿Sale? ¿Por qué? Porque quiero que lean sus Biblias, porque sus Biblias es su herramienta primero de aprendizaje y segundo para después ser luz y ser sal, ¿sí? No le voy a pasar como la muchacha que le preguntaron de que estaba protestando, ¿no? Lo dice la Ley Federal de Trabajo en el artículo 21, no sé cuál, dijo 24, por ejemplo, y lo dice, no sé qué dice, pero allí dice. O sea, yo sé que suena como de broma, pero imagínate que algún día, alguna ocasión, alguna persona te pregunta y sale en redes sociales, sale en la internet, sale en las noticias, sale, y tú sí, pues aquí no sé dónde dice, pero allí dice. Y a lo mejor entre nosotros, pues nos ayudamos, ¿me explico? Pero acuérdate que estamos llamados a hacer luz y tú necesitas tener tu Biblia como una herramienta, literalmente. Subrayale, escríbele, ponle post-it, de verdad, ponle un separador. Haz lo que necesites hacer, pero que tu Biblia sea útil para ti. ¿Amén o no amén? Eso, muy bien. Fíjate, dice el versículo 9. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia. ¿Sí dice así en sus versiones? Una gavilla, ¿qué más? Por primicia, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a saber qué es una gavilla. Dice, por primicia, de los primeros frutos de vuestra siega. Préstame su mirada otra vez, por favor. Vamos a ir pausando porque necesitamos hacer algunos ajustes para poder entenderle. Fíjate, una cosa es cegar y otra cosa es cosechar. La siega es de lo que crece de abajo hacia arriba. O sea, son espigas. La cosecha son frutos que cuelgan de arriba hacia abajo y los tomas y son la cosecha. Ejemplo, ¿las manzanas se ciegan? No. ¿Verdad? Las manzanas se cosechan. El trigo se... Amén. ¿Se fijan? ¿Quién de ustedes confundía estas palabras hasta antes de esto? Yo. Yo no le entendí esto y tú dices, espérate, aquí me está diciendo, atención, dice, traer el sacerdote una gavilla. ¿Saben qué es una gavilla? Un manojito, ¿verdad? ¿Un manojito de qué? De espigas, ¿verdad? Y las espigas, dijimos, Rafa, se ciegan, la mies se ciega, no se cosecha, ¿sí? Y usted decir, ¿y eso para qué nos interesa? Porque ahorita estamos en el calendario de la primavera que habla sobre la siega. Hay una convocación del Señor que es la convocación de la cosecha. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Sukkot. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Sukkot es la fiesta de la cosecha. ¿Y cuándo es? Por allá de noviembre. ¿Cuándo es el día mundial, bueno, el día que se celebra en Estados Unidos, el día de la cosecha? En Thanksgiving, por ahí, ¿verdad? Por eso el Thanksgiving, porque es el día de la gratitud por la cosecha y todo eso. Ah, pero es cosecha, no ciega, ¿sí? Porque lo que vamos a ver ahora es todo relacionado con la parte agrícola, que son las espigas. ¿Espigas de qué? Hay espigas de cebada y también hay espigas de las que platicaremos, Rosy, de trigo.
¿Está bien? Entonces es bien importante que tú entonces le pongas aquí que no son los primeros frutos. Por eso lo tengo yo tachado. En tu versículo 9, ponle una nota y cámbiale, en el ingrediente que diga primeros frutos, le vas a cambiar por primeras espigas. ¿Ok? Cámbiale ahí en tu Biblia, fíjate. Ay, hermano Ezequiel, estamos diciendo que la Biblia está incorrecta. No, estamos diciendo que la versión que tenemos en nuestras manos está mal. La versión. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la traducción, nos vamos a dar cuenta que no dice gavilla, perdón, bueno, sí no dice gavilla, dice Homer, y primicia dice Reshit, ¿de acuerdo? Y no dice primeros frutos, dice primeras espigas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Vamos bien con lo que se está diciendo? Ok, nadie se pierda, por favor, quédese conmigo. Fíjate, nada más dice, y el sacerdote mecerá el Homer delante del Señor para que seáis aceptos. Otra vez, el sacerdote mecerá, déjenme ver qué pasó, estamos restaurando. Siga leyendo conmigo. El sacerdote mecerá el Homer delante del Señor para que seáis qué. Por favor, subraya todo el mundo en su Biblia la palabra ser acepto. ¿Cuándo va a mecer esto? ¿Cuándo dice ahí? El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo es el día siguiente del Shabbat? La mecerá. Hoy en la noche. ¿Sí? Ahí empieza el día siguiente del día de reposo. ¿Cuándo empezó este Shabbat? Empezó ayer viernes y termina hoy en la noche. Hoy en la noche empieza el primer día de la semana, ¿sí? Dice ahí el día siguiente al día de reposo. O sea, a partir de hoy en la noche es cuando se me decía este Omer Reshit, ¿sí? Entonces, vamos a ir entendiendo porque esto es realmente muy importante. Seguimos, por favor, leyendo. Dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, el Omer, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo. Y su libación, este es tipo de ofrenda diferente, libación se hacía con vino, dice, y la cuarta parte de un hin. Era un tipo de ofrendas que eran húmedas. ¿De acuerdo? ¿Con qué se humedecían? Con vino o también con aceite. Exactamente, Marilena. Dice, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis, atención acá, voy a regresarme un segundo. ¿Qué dice acá? Van a ofrecer el Homer. ¿Sale? ¿Cuánto es un Homer? Vamos a entender eso que es importantísimo. Un Homer, voy a poner estas medidas del tiempo de los hebreos, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de medidas de volumen. Justamente ahorita tenemos una clase. Y aquí está este señor vaciando en estos cuencos o en estas vasijas grano, ¿no? Y entonces empieza a decirme cuánto vale una efa, cuánto vale una sea, cuánto vale un homer, cuánto vale un cab y cuánto vale un kenice. Kenice, perdón. ¿Sí? Me dice que un homer es equivalente a cuánto? 2,2 litros, ¿sí? Vas a agarrar un recipiente, si tú agarras un cubo de 13 centímetros por 13 centímetros por 13 centímetros de alto, te va a quedar un cubo, eso le cabe exactamente 2,2 litros de agua, ¿sale? En vez de que le pongas agua, le vas a poner el grano, ¿de acuerdo? Y eso es un homer del grano que sea. Entonces, ¿qué es un homer? Si quieres, apúntale. Y vamos a empezar a ver unas diferencias acá. Un Homer, por definición, es una medida de 2,2 litros. Hermano Ezequiel, son 2,2 litros de agua, sí, cuando hablamos de agua. Pero si cambiamos por otro grano cuya densidad cambia y lo pesamos, no te va a pesar 2,2 kilos, ¿sí? Porque cambia la densidad. Ahorita entenderemos eso muy bien y les traje una representación de eso para que ustedes lo puedan comprender. Fíjense, esto que está aquí es aproximadamente un Homer de harina de trigo. ¿Sale? Yo lo medí, lo pesé. Sí le faltan unos gramos, es cierto. Sin embargo, lo que le cabe a 2,2 litros, le eché harina, le eché harina, le eché harina y después eso lo pasé para acá. ¿Saben cuánto pesó esto? ¿Cuánto dirían? No, es menos porque la densidad de la harina cambia. No, un poquitito más. 1 kilo, 1 kilo ciento y algo. Bien, entonces, ¿se fijan? ¿Mandé? Ah, pues ahorita estamos hablando de harina.
Por eso les digo, Ariel, fíjate, agarras un cubo de 13 por 13 por 13. Pues, no lo hice, la verdad, acá, pero si tú haces así, lo que le quepa de lo que quieras medir, eso va a ser un número que pese diferente y ahora sí ya no vamos a saber, ¿de acuerdo? Yo ahorita quise hacer el ejercicio para que pudieran ustedes, perdón, verlo representado, ¿sale? Porque digo, un numerito es como que, pero aquí ya lo pueden ver, ¿sale? Espero que les pueda sumar esto y aquí se va a quedar este Homer de harina de trigo, porque después con este vamos a hacer otra cosa interesante dentro de 50 días, ¿sale? Ahorita les voy a contar qué es. ¿No les emociona entender la Biblia así como bien gráfico todo? A mí me encanta. No sé ustedes, pero a mí esto me gusta mucho. Ok, regresamos. Estábamos leyendo, por favor. Dice, bueno, dice que esto lo va a ofrecer cuando el primer día, ¿de acuerdo? Después del día de reposo, ¿sale? El sacerdote dice que lo iba a mecer, ¿de acuerdo? Delante del Señor. Ahorita vamos a ver a qué hora lo mecía y toda esa cosa. Dice, y contaréis desde el día siguiente, desde el día que sigue, perdón, al día de reposo, o sea, este día, desde el día que ofreciste el Omer Reshit, yo sé que iba a decir la gavilla, vamos a cambiarle por el Omer Reshit. Desde el día que se ofrece esto, que va a ser, vamos a decir, mañana domingo, ¿sale? Desde el día que se ofrece vas a contar cuántos días. 7 semanas cumplidas serán. Y luego después dice, hasta el día siguiente de esas 7 semanas, ¿cuántos días te va a dar? 50 días. Y dice el versículo 16, encierra la palabra 50 días. ¿Por qué, Santi? Porque de esa palabra 50 de latín viene la palabra pente, como pentágono. Tú mismo, Santi, dime cuántos lados tiene un pentágono. 5, ¿de acuerdo? Porque es el prefijo para esa cantidad, para esa unidad de 5, 50, 500, 5000 y así sucesivamente. Por eso dice ahí 50 días. Entonces, ¿cuándo nació Pentecostés? Pues aquí de esta instrucción. ¿Cuándo nos enseñaron que nació Pentecostés? En la iglesia, ¿verdad que sí? En el aposento alto, en el Hechos 2. De ahí nació el Pentecostés. Y eso es Pentecostés, y el Pentecostés, y Pentecostés. Y siempre ponen el Pentecostés con una flamita arriba en las fotos y en las pinturas. En las pinturas siempre hay una y están así. Y o sea, está como que así. Y con el cosa acá, ¿no? Dice, ofreceréis entonces al Señor que dice, grano nuevo al Señor. Un nuevo grano al Señor. ¿Sale? ¿De qué es el grano? Ahorita platicaremos de eso. Dice el 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina. 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, perdón, como primicias para el Señor. ¿Cómo? Acabamos de estar en una convocación donde fue súper estricto y sigue siendo súper estricto. Por cierto, ¿ya comieron su pan sin levadura hoy? Porque todos los días es, ¿eh? Si no, ahorita iba a decir una cosa que el Señor me libre. O sea, iba a decir como, si no aquí le damos, si va pasando y aquí le damos. Y eso que iba a bromear. Ustedes sí me entendieron. Ok. Y ahora me está diciendo que después de 50 días, escuchen acá, dice que después de 50 días vamos a ofrecer un grano nuevo al Señor y se ofrecerán 2 panes y dice más abajo, dice 2 panes cocidos con levadura. ¿Sí? O sea, ahorita es sin levadura y en aquel entonces es una instrucción con levadura. Levante la mano quien estuvo en el Shavuot del año pasado. ¿Quién se acuerda de los panes enormes que se cocieron? ¿Ya se acuerdan? O sea, es toda una odisea cocer esos panes de entrada. Un aplauso a Pau con Nere que se aventaron en semejante labor, el trenzarlo y que se cosa y las pruebas que se hicieron y toda la cosa. Fíjate nada más, pero se requiere cocerlo con levadura. Esto es la parte que más me interesa que, o sea, en este momento que entiendas, en esta semana cero, porque todo lo que va a pasar es esto, pasar de esto a aquello. Día cero, día 50. Antes y después. Before, ay, 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 ay. ¿Ya se entiende? Pero ¿por qué ese? ¿Qué no nos dijo Corintios que celebremos al Señor? Dice, celebremos la fiesta, pero no con nueva levadura, sino dice con panes sin leudar. Pero tú te das cuenta que en la instrucción del Señor dice, va a ser 2 panes, no uno, 2 panes. Y los 2 panes deberán ser con levadura, o sea, leudos. Deberán ser panes leudados. ¿Sí?
Entonces, esto se va a poner bien interesante, porque entonces la pregunta va a ser, si nosotros, el Señor quiere que seamos este pan genuino, un pan que no tiene, que no está inflado, y luego después quiere que presentemos esto, entonces, ¿quién es el que hace crecer esos panes? Porque si hoy estamos sacando la levadura, ¿no? Sale levadura. Teníamos una broma en Monterrey, ¿no? A alguien le pasaba algo y le dije, ¡fuera la levadura! ¡Fuera! Así como que empezamos como a tirarle carro de que anda leudado, así como que... em, primero todo así fuera la levadura y ahora después que haya levadura y que sean buenos panes. O sea, ¿te das cuenta cómo esta cosa que es como aparentemente una contradicción de que no debería ser, pues a lo mejor dos panes grandotes, pero sin levadura o sin que se leuden? Pero ¿por qué quiere el Señor esto? Pregunta para ti y a ver quién conecta esto y el que conecte, premio. ¿Qué es lo que hace que ese pan esté inflado? No, de forma literal, de forma física. Pero ¿qué hace la levadura? ¿Qué produce la levadura? Aire, gas, exactamente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en Pentecostés? ¿Cómo se dice espíritu en hebreo? ¿Cómo se dice espíritu del hebreo en español? Viento, soplo. Entonces, ¿quién crees? Ya la alegoría, ahora sí dígamelo. ¿Quién crees tú que hace crecer el pan? El espíritu. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar durante toda esta semana? Perdón, durante todas estas 7 semanas. Escuchar la voz del espíritu para saber en qué quiere que crezcamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él espera recoger fruto de nuestra vida. No, Señor, yo estoy como cuando dice esta canción que la acabo de cantar antier y dije, "Ah, está re mal esta canción". Cuando dice, no tengo nada para ofrecer. ¿Se la saben? ¿La han escuchado? Nada que te pueda sorprender. Y luego dije, espérate, qué pena que el Señor quiere encontrar fruto y yo no tengo nada que ofrecer. ¿Ya me entienden? O sea, es la higuera que maldijo Yeshua. Imagínate la higuera, ay, pero yo te amo y no tengo nada que ofrecer. ¿Y qué hace el Yeshua con la higuera? Cuando no encuentra fruto en ella. La maldice. ¿Y qué le pasa a la higuera? ¿Y qué dice Yeshua con todo árbol que no da fruto? Es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué? Porque para eso es para lo que jala. ¿Se dan cuenta? Eso es algo bien difícil. ¿Sí? Estamos hablando de funcionalidades. Estamos hablando de para qué el Señor nos creó. ¿Sí? Si nos queda tiempo, les cuento la alegoría del guante, que se va a ayudar un montón a que le podamos entender. Dice, y ofreceréis con el pan, estoy leyendo Levítico 23:18, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada. ¿Cuál es el papá y la mamá de la vacada? Del becerro, perdón. El toro y la vaca, o sea, el becerro es una vaca chiquita, ¿sí? Y 2 carneros. ¿Qué es el carnero? Un borregón, o sea, el borrego adulto. ¿Pero cuánto va a ofrecer? 2. Serán holocausto al Señor con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. ¿Cuándo se va a ofrecer esto? A los 50 días, o sea, en Pentecostés, ¿verdad? Sigue diciendo, ofreceréis, además de todo lo anterior, un macho cabrío para expiación. ¿Qué es un macho cabrío? El papá de las cabritas, ¿verdad? Un cabrito, pero adulto, ¿sí? Dice, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. O sea, aquí va a haber de los 3 holocaustos, expiación y ofrenda de paz, todo. Dice, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias. ¿Sí dice eso en su versión también, en el 20? A ver, ¿qué no estábamos leyendo todo el contexto y esto era para el día 50? ¿Sí, verá que sí? O sea, mira, léele tantito acá arriba y dice acá lo de cocidos con levadura, está hablando de todo en Shavuot. Pero ¿por qué me dice acá el pan de las primicias? ¿Qué no las primicias es hoy y hasta dentro de 50 días es lo de Pentecostés? ¿Por qué le vuelve a llamar pan de las primicias? Porque la versión está equivocada. Hoy van a aprender una cosa que probablemente les va a cambiar la conexión de los cables. La convocación de hoy en la noche no se le llama primicias. Se le conoce y realmente se llama Omer Reshit. Si quieres, apúntale. No se llama primicia, se llama Omer Reshit. ¿Por qué? Porque realmente cuando viene a ser primicias, va a ser acá. ¿Sí? ¿Qué es Omer Reshit? Ahorita la voy a contar, nada más quiero terminar de leer, ¿sale? Me recuerda que nos quedamos ahí. Dice,
Y convocaréis en este mismo día, ojo que esto es el 23 de mayo, ¿de acuerdo? Santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Sale? Estatuto perpetuo es en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Eso incluye Cuernavaca, Morelos, Monterrey, Nuevo León y San Antonio, Texas, que es ahorita los que estamos ahorita llegando. ¿Amén o no amén? ¿Está bien? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. ¿Qué es el Omer Reshit? Me voy a ir a las definiciones, ¿de acuerdo? Fíjate. Ya definimos qué es Omer, ¿verdad? Una medida de 2,2 litros. ¿Qué significa la palabra Reshit? Reshit significa primera, inicial, como la palabra Bereshit, que juntos se escucha como Bereshit. Bereshit. ¿Cuál es el libro que se llama Bereshit? Génesis. ¿Se dan cuenta? En el principio. Entonces, ¿qué me está diciendo cuando yo junto Omer Reshit, Omer Reshit, Omer Reshit? ¿Qué tenemos? La primer medida, en este caso, de cebada. 2,2 litros, o lo que le quepa ahí, de cebada. ¿Dudas de esto? ¿No? Ok. Dudas bien puntuales, ¿va? Fabiola. Lo vamos a ver adelante, ¿sale? Duda. Ajá. Ahorita vamos a platicar de eso. Ahorita lo vamos a decir, ¿sale? Cuando les pregunto dudas, es dudas del pasado, de lo que vamos viendo, porque probablemente la duda que te va a generar la vamos a platicar en un momentito. Entonces, cuando digo dudas, dudas de lo que acabamos de ver o de lo que se dijo antes para poder conectar, ¿va? Ok. ¿Cómo quedaría esto ordenado? ¿Sale? Aquí está. Pascua es el día 14, panes sin leudar son los siguientes 7 días, primeros frutos, aquí está, de acuerdo, el Omer Reshit, que le da inicio justamente a la cuenta del Omer y después se le pega Pentecostés. Todo lo relacionado con primeros frutos, Omer Reshit, que es el inicio de hoy. Hoy dice Ariel, ¿qué voy a traer yo hoy? ¿Cuál es mi primicia? No, ¿cuál es mi primer fruto? Eso es lo que vamos a revisar justamente en esta ocasión. Fíjense, atención, porque esto es lo que pasaba en la entrega del Omer Reshit en el tiempo hebreo. Fíjate, el sábado en la noche, o sea, hoy, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Los varones segaban espigas de cebada en una ceremonia pública y solemne. Era una ceremonia bien interesante, de verdad. Fíjate, dice, se retiraba el grano de cebada de esas espigas, tostaban los granos, los molían y los tamizaban hasta obtener o para obtener lo asociado o lo proporcional a 2,2 litros de harina de cebada. Esto sería igual a un homer. Todo esto, ¿cuál es la intención de que se mezcla, César? Dice ahí, todo esto lo entregarás delante del sacerdote y después todo esto será para que sean, ¿qué? Empieza con A, para que sean aceptos. ¿Por qué al pueblo le interesaba, César, y para todo, ¿verdad? ¿Por qué al pueblo le interesaba? Porque si esto no era acepto, nadie del pueblo era acepto. ¿Me van siendo con lo que estamos diciendo? Cuando dice para que sean aceptos se refiere al pueblo, no se refiere al resto de las semillas ni al resto de los granos, perdón, se refiere al pueblo. Entonces, ¿a quién crees que le interesaba que todo esto se llevara correctamente? A todo el pueblo. ¿Sí? ¿Y quiénes eran responsables? Ahí dice arriba, los varones. ¿Sí? Se iban por la noche a revisar y a encontrar lo relacionado a esto. Y aquí vemos a los varones que están buscando. Ahí está, imagínate lo que está sucediendo. Y luego, ¿qué pasaba? El domingo en la mañana, esa harina era llevada al sacerdote, ¿de acuerdo? Era entonces mecida por el sacerdote delante del Señor y se ofrecía junto con un cordero de un año con harina y libación de vino. Eso se ofrecía en el sacrificio de la mañana, que era después de las 9, pero antes de las 12 del mediodía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería esto? Pues aquí está el sacerdote ofreciéndolo, lo que los hombres habían buscado. Pasaba entonces, como les dije que era toda una ceremonia muy pública, una ceremonia bastante dinámica, participaba todo el pueblo, se hacían preguntas como, ¿debería de cortar el Homer? Y luego, sí, córtalo, y los seguros, sí, seguro, si este es el día. Entonces era como un tema muy público porque todos sabían
que debía como ser acepto para que ellos fueran aceptos. Entonces, era una cosa bastante interesante y muy importante. Fíjate lo que dice el versículo número 11. Dice, y el sacerdote me será el Omer Reshit delante del Señor para que seáis aceptos. Este Omer se mecía entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Después entonces el pueblo era aceptado por el Señor, así como la producción de cebada de ese año. Entonces, era una cosa de verdad muy delicada, una cosa muy crítica. Si algo salía mal, de verdad, aquí podríamos tener un conflicto en relación con el Señor. Acuérdate que todo esto literalmente era la única forma que ellos tenían. Esta forma ritualista, y me refiero a ritualista que debía ser igual cada año, ¿sí? Pero era una instrucción del Señor. Y así lo debían hacer y así lo hacían. Y entonces pasaba. Literalmente dice, y lo cantábamos ahorita en la canción del final, que dice, mi obediencia es mi mejor adoración. O sea, necesitamos entender que cuando el Señor instruye, no es una opción, es una instrucción. Sí, o sea, es, ¿para qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que le voy a decir? Si no hacen lo que les digo. ¿Me explico? O sea, es una cosa bien interesante. No sé qué olió, pero olió bien rico. El aceite, olió un aceite, se olió bien rico. Muy bien. Fíjate, vamos a ordenar esto y lo vamos a ordenar nuevamente, pero vamos a dejar acá el Omer Reshit arriba para que nadie se pierda, ¿de acuerdo? Porque vamos a regresar a lo que habíamos platicado aquella vez. Esto lo vimos la semana pasada. En la parte de arriba, ustedes tienen la misma línea del tiempo, pero en la salida de Egipto. Sacrificaron los corderos en la parte roja, en la parte de color como beige, ¿de acuerdo? La salida de Egipto durante la semana de los panes sin leudar. En el cuadrito de color morado, más tardar es el Omer Reshit, ¿de acuerdo? Es lo que conocíamos antes como la fiesta de primicias, ¿de acuerdo? Y luego después, durante 7 semanas, caminan en el Sinaí, hacia el Sinaí, perdón, en el desierto, y dentro de 50 días llegan a el Sinaí o a la sección esta donde el Señor les va a entregar su Torah, ¿de acuerdo? Que es Shavuot o Pentecostés. Ahí los circulitos que están en el centro están los nombres de las convocaciones. Si nos vamos con Yeshua, también la semana pasada les conté que en Pascua Yeshua muere, en panes sin leudar quita el pecado del mundo, en el Omer Reshit resucita, y aquí te acuerdas de algo importante. Fíjate nada más, voy a acercarme para que lo vean. En Juan 20:17 dice que no permite que las mujeres toquen a Yeshua, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué? O ahorita ya lo podemos entender mucho mejor. Cuando dijimos que se ofrecía, no, voy a recapitular. Cuando dijimos que iban a buscar las espigas de cebada para sacar de ahí el Omer Reshit, en la noche del sábado, ¿cierto? Cuando terminaba Shabbat. Cuando dijimos que se lo presentaban al sacerdote y el sacerdote lo mecía, el domingo en la mañana, ¿sí? Pregunto, cuando las mujeres fueron a buscar a Yeshua al sepulcro, ¿a qué hora fueron? Como dice la Biblia, dice muy de mañana, ¿verdad? Dígame una hora muy de mañana. Me encanta que aquí se notan los búhos y las alondras. Los búhos de que, sí, claro, a las 7 ya, y los de los que son alondras a las 5, o sea, de temprano, ¿no? Ok, fíjate, tan pronto amaneciera. po- La hora que ustedes me digan, pregunto, ¿para esa hora ya se había ofrecido el hombre Reshit por el sacerdote? No. En ese año, ¿quién era el hombre Reshit? Yeshua. ¿De dónde saca Ezequiel eso? Porque Yeshua mismo dice, yo soy, y lo dice Pablo después en los Colosenses, dice, Él es el primero de los que han de resucitar. Él es el primero, el primogénito de la resurrección. Y si Él resucitó y es santo, todos los demás también lo serán en la resurrección. ¿Estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo? Entonces, cuando le dice a las mujeres, no me toques, no me toques, porque no he subido al Padre. ¿Por qué le dice eso? Porque aún no el sacerdote había ofrecido el Omer Reshit. O sea, no se había dado esa ceremonia todavía. ¿Sí? Y alguien podría pensar, fíjense, esto es bien interesante, no se me distraigan porque esto es bien importante. Alguien podría pensar que si tocaba el Omer Reshit, las mujeres iba a quedar como contaminado. Pero te digo una cosa, su santidad no funciona así. O sea, nosotros no le podemos restar santidad al Señor. ¿A quién le afectaría tener como involucramiento, cómo se le dice cuando tienes interacción? ¿A quién? No se me distraiga nadie, por favor, présteme atención.
¿A quién le afectaría interactuar con el Omer Reshit, que es santo, si aún no es acepta la persona? ¿A quién le afecta? Al pueblo. En este caso, entre Yeshua y a las mujeres, ¿a quién le afectaría? A las mujeres. ¿Qué pasa con la vida de ellas, Vane, y para todos, si tocan al Omer Reshit, que es santo, cuando ellas no son santas? ¿Ya me entiendo lo que estoy queriendo decir? Imagínate esto, apréndete esto y reconócelo muy bien. La santidad del Señor, véelo de esta forma muy humana, es alérgica al pecado. ¿Qué significa eso? Que tan pronto el pecado se acerque, a la santidad del Señor no le pasa nada, ¿eh? Al que porta el pecado, sí, porque la santidad del Señor es alérgica al pecado. ¿Qué significa eso? Que es incompatible. Y por supuesto, en poder, el suyo y su santidad es realmente lo que tiene poder el pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué le dice no me toquen? ¿Qué hubiera pasado si lo tocaban? Mueren. ¿Ya me entienden? ¿Por qué? Porque acuérdate que mientras que el Omer Reshit no hubiera sido elevado y hubiera sido mecido, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo no es acepto. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, es bien interesante esto, que aunque está vigente, no es aplicable, pero te das cuenta por qué Yeshua es la Torah hecha carne. Por eso le dice, no me toques, porque aún el sacerdote, ¿qué quieres? ¿Está dormido? ¿No se ha levantado? ¿No le han entregado el Omer Reshit? O sea, los varones aún no lo han entregado. Era toda una ceremonia bien interesante. Llevaban las espigas al templo y luego después dice que las debían de estar pegando con una vara, decía ahí de repollo, bien interesante eso, para que no fueran a quebrar el grano. Y luego después las ponían a tostar y luego después de que las tostaban las ponían a enfriar y después ya las empezaban a moler y después las cernían 13 veces. Era toda una cosa impresionante para poder sacar esta cosa que está aquí. Esto está bien fácil para mí ahorita, nada más me crucé al su mesa, regresé, lo vacié y se acabó. ¿Me explico? Pero en el caso de ellos era una cosa bastante especial. Ahora ya se entiende por qué dice que no la podían tocar, por conveniencia del Señor para ellas, por cuidado de ellas, ¿de acuerdo? Después vienen las 7 semanas, que hoy de verdad que no se pierdan la siguiente clase, que es exquisita, porque vamos a ver qué hace Yeshua en la cuenta del Homer. ¿Por qué? Porque Yeshua cuando resucita se les aparece a sus discípulos, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo se queda con sus discípulos? 40 días de los 50 del Homer, ¿sí? Mucha gente no sabe esto y no se entera que los 40 días que Yeshua caminó con sus discípulos después de que resucitó son los 40 días que están dentro de la cuenta del Homer. O sea que Yeshua guardó la cuenta del Homer. Sí, la guardó. No es cierto. No, sí la guardó. O sea, aunque tú quieras decir, no es cierto, sí, sí la guardó. 10 días antes de Pentecostés les dice, me voy pues a preparar morada. Ustedes quédense aquí, no se muevan, porque vendrá sobre ustedes la promesa de el Espíritu del Señor, el cual les recordará todas las cosas. ¿Y qué hacen los discípulos? Se quedan allí. En el aposento alto, Hechos 2 dice que un viento recio llenó la casa y empezaron todos a hablar las maravillas del Señor. ¿Cuánta gente había ahí? ¿Se acuerdan? No, más. Hay una canción que teníamos, no, 300 no. 120 esperaba, ¿no se la saben? La avenida. Es una canción que cantaba una hermana bien viejita, pero bien, la hermana Rosita se llamaba. Pero viejititita, la hermana Rosita, yo ya tenía 6 años en la iglesia bautista de Tabara, donde yo estaba. Entonces, yo quiero pasar a cantar un himno especial. Y entonces pasaba la hermana así, ¿no? Cantaba 120, esperaba en la venida del Señor en alusión a Hechos capítulo 2. ¿Cuánta gente? 120. ¿Se dan cuenta? Aproximadamente unos 10 personas que habían sido capacitadas por cada discípulo, imagínate, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas tú sabes perfectamente que Pedro predica a 3,000 y 3,000 conocen completamente de la verdad del Señor. Que ojo, no les quiero atosigar con tanta información, porque la vamos a dosificar, pero ahí había puro judío. Judío que era observante de la Torah y que cree en Yeshua. ¿Sale? Bien, lo acomodo de esta forma porque estas cositas, estos colores nos van a ayudar muchísimo. Por lo tanto, tenemos así, durante Pesaj, el Señor nos lava, durante Panes sin leudar, el Señor nos depura. En Omer Reshit, el Señor consagra. En la cuenta del Omer, el Señor adquiere para sí
Y en Pentecostés el Señor participa. ¿Y qué crees? Eso pasa exactamente con nosotros. Nosotros nos dedicamos también en el tema de lavamiento, depuración, consagración, adquisición y participación. Por ejemplo, Yeshua en Pesach, perdón, muere como cordero y nos lava. En panes sin leudar, quita el pecado de nosotros y nosotros entregamos la levadura. En Omer Reshit, que es ahora, dice Romanos 11:16, si la primicia es santa, también lo es la masa restante. Nos da 50 días para prepararnos antes del encuentro de Él con su pueblo, y en Pentecostés Él participa con su pueblo en el Sinaí, y en Hechos 2 se presenta. ¿Dudas de esto que estamos viendo acá? ¿No? Yo le pongo así colorcitos y toda la cosa para que nadie se me pierda. ¿Sale? Y espero que nadie se esté perdiendo. Y si alguien se pierde, no se preocupe, al final nos encontramos. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra respuesta? La de nosotros. Bueno, es una propuesta que yo les hago a que respondamos esto. Si Él nos lava, miren las palabras que están acá arriba, nosotros caminamos con pies limpios. ¿Alguien está dentro de esta idea? Sí, levanta la mano. Ayer le lavaron los pies, ¿verdad? Caminar con pies limpios. ¿Sale? En panes sin leudar, el Señor nos depura. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nosotros también depuramos la levadura. Levante la mano quien sí sacó de su casa la levadura. Oh, muy bien. O sea, se necesita hacer el ejercicio. ¿A quién le daba así como medio cringe hacer todo esto? Sí, que esto como que sí lo hago, pero sabes que lo necesitas hacer. ¿Sí? Otra, si el Señor nos consagra, nosotros somos el resto de la masa santificada. ¿Qué necesitamos hacer? Pues ser la masa, estar viviendo dentro de los planes del Señor y dentro del modelo del Señor. Yo le llamo así el ecosistema divino. En el Homer, Israel adquiere, nosotros adquirimos sabiduría y nos preparamos para el encuentro. Y por último, el Señor participa, nosotros también participaremos. ¿Sí? Y es una cosa que es plena y continua. ¿Se acuerdan en Shavuot del año pasado que les decíamos? El que quiera, pase la jupa. El que quiera, fírmele y comprométase. El que quiera, agarre pan también. Y nadie se le dijo, a ver, ten, como ayer tampoco. Si se fijaron, y fue un ejercicio bien importante, a nadie se le llevó el pan a su lugar. Cada quien debía cumplir con el esfuerzo de pararse por él y saber esto lo estoy haciendo dignamente o, como decía el versículo, indignamente en la cena del Señor. Bueno, cada quien sabrá. De todo esto me voy a enfocar solamente en estas tres. ¿Sí? No quiero que nadie se pierda, por favor. Fíjate nada más en esto. Mientras que en panes sin leudar quitamos la levadura porque se está depurando, y aquí a viejito les pongo un signo de menos, ¿sale? En el Omer Reshit, que es la resurrección de Yeshua, él resucitó y volverá, sucede que en la cuenta del hombre, entonces nosotros adquirimos sabiduría como colocar aceite en las lámparas. ¿Me van siguiendo con lo que estoy diciendo? Mientras que en panes sin leudar quitamos, en la cuenta del hombre, ¿qué hacemos? Adquirimos. ¿Conforme a quién? No se equivoque. Cerca. Sí, eso que dijeron aquí en María Elena, conforme al espíritu. Acuérdate qué es lo que va a inflar el pan. Imagínate que es como si fuera una bomba con el pan. Imagínate que es el espíritu. Está. ¿Y qué se va a presentar en Pentecostés? Dos panes que están inflados representándonos a nosotros. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, hoy nos encontramos exactamente en el día previo a la entrega de ese Omer Reshit. El día de la entrega del Omer Reshit o primicia de la cebada da inicio a la cuenta del Omer por 50 días. Pregunto, ¿trajeron su Omer Reshit para entregar? Ay, me dijo el hermano Ezequiel la semana pasada que no se me olvidara y se me olvidó. Si lo trajeron, gloria al Señor. Dijo Ariel, ¿y qué voy a entregar? Ahorita te voy a decir, Ariel, no te me pierdas, ¿sale? Y en las primicias se ofrecía la cebada, en Pentecostés se ofrecía trigo. Aunque la cebada y el trigo se parecen, realmente hay grandes diferencias. Vamos a verlas, fíjate nada más. Vuelvo a poner mi línea del tiempo, nadie se me pierda. Voy a enfocarme nada más en lo que me interesa para que podamos tener un claro enfoque. Aquí está.
Primicia, 7 semanas, día 50. Ahí está. A la izquierda en tu pantalla estás viendo el Omer Reshit, donde se ciega la cebada. No se cosecha la cebada, porque la cebada no se puede cosechar, porque se ciega, ¿cierto? Ya se entendió esa parte. La cebada. Atención acá. ¿Qué le pasa al trigo en este momento? Esta es la cebada, ¿eh? Este, el verde que está acá, es el trigo. Para cuando la cebada está, ¿el trigo está? No, está verde. Bueno, ¿está listo? No, porque está verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa el trigo? Mira, aquí te lo estoy poniendo durante 50 días. El trigo sigue con M, madurando. Ah, eso ya, entonces ahí está. Hasta llegar al día 50, en Pentecostés, que tenemos la siega del trigo. ¿Sale? Quiero que se fijen, por favor, en las espigas y cómo se parecen un montón. ¿Sale? Ya sabes tú que dentro de este momento hasta el otro momento son 50 días. Hablemos un poco de la cebada y por favor apúntale características de la cebada en tu libreta. La cebada es un grano más rústico, es un alimento incluso que se utiliza o que se ciega o que se produce para alimentar animales, ¿de acuerdo? Y regularmente es un grano mucho más económico. O sea, las personas que no tenían tanta capacidad económica compraban cebada y con eso se hacían sus panes, se hacían sus galletas, se hacían su esto, su lo otro, ¿de acuerdo? Por otro lado, cuando hablamos del trigo, el trigo es un cereal, y apunta esta palabra, cereal superior, ¿sí? Les prometo que si apuntan, le van a entender mejor. Yo tengo un alumno de unos 15 años en Monterrey que nunca apuntaba. Y siempre decía, no, yo aquí me la aprendo. No sé cuánto. Un día apuntó y me dijo, no manches, Ezequiel, estuvo increíble la clase. Y le digo, sí, sí, así siempre le he dado, solamente que como apuntaste hoy, ya le cachaste. Entonces, siempre apunten de verdad. Cereal superior es alimento humano y también es más refinado, ¿sale? O sea, el trigo y la cebada, a pesar de que se parecen, no son lo mismo, ¿sí? Son cosas diferentes y también tienen funciones diferentes. Vamos a acomodar esto un poquito más comprimido y les quiero compartir más. La cebada representa nuestra condición cruda aún por refinar. Es nuestra condición, yo incluso le pondría cruda, le pondría la palabra ruda. La palabra ruda viene así como de rudimentario, como primitiva, así, ¿sí? Eso representa el tema de la cebada, por lo que se usa y por lo que es. Mientras que el trigo alude a una nueva creación. ¿Se acuerdan que dijo ahorita en Levítico 23 el grano nuevo? ¿Sí? Esto del trigo alude a una nueva creación preparada para el pacto de tipo matrimonial en Sinaí o Pentecostés. Si yo les preguntara, ¿ustedes qué quisieran ser representados por qué grano? ¿Team cebada o team trigo? Team trigo, ¿sí? ¿Quién de ustedes le gusta el pan de cebada? Es más, ¿quién ni conoce el pan de cebada? ¿Se dan cuenta? Imagínate, o sea, la cebada es tan poco común que no sucede, ¿sí? Pero aquí, mira, lo que les decía ahorita, me hubiera encantado traerles un homer de harina de cebada, no encontré, pero la harina de trigo sí, que igual se va a necesitar. Ok, ¿cómo se va a ver esto al final de cuentas? Otra vez, nuestras imágenes que nos saluden y nos representan todo. A la izquierda de la pantalla tienen el Omer Reshit, que es hoy y en la mañana de mañana. ¿Qué se presentaba? Dijimos cebada. Pero en Pentecostés, que se ciega el trigo, tenemos entonces los dos panes que están ahí, panesotes. Señores, panes. ¿Está bien? ¿Dudas de esto hasta aquí? ¿No? Perfecto. Seguimos avanzando, por favor. Habíamos entendido que en el Omer Reshit se entrega 2.2 litros de harina de cebada, que es lo que dije acá. Mientras que en Pentecostés lo que se va a entregar, ¿qué es? Harina. El que se estaba durmiendo, ya ven, el Ruaj cerró la puerta y lo despertó. Ok, ¿se va a presentar harina? No. ¿Se va a presentar grano molido? No. ¿Grano tostado? No. ¿Qué se va a presentar? Panes. Quiero que te fijes esta parte que es tan poco procesada para llegar a dos panes que están realmente muy procesados y cocidos y cuidados y amasados y leudados y toda la cosa. ¿Te acuerdas que te digo que es todo un proceso de crecimiento? Bueno, ¿qué crees? Todo eso que pasa, mira, aquí está aquí en medio aquí, la cuenta del Homer. Se van a presentar dos panes, ¿de acuerdo? Con un total de 2 Homerim, 4.4 litros de harina de trigo. ¿Sale?
Ahora sí, iremos revisando más adelante. Pentecostés, Levítico 23:17 dice, cada pan pesaba aproximadamente entre 1.1 y 1.2 kilos de solo harina seca, lo que ahorita dijo Joel, ¿sí? Y yo dije, ¿cuánto pesaba esto? Como 1.100, exactamente, ¿sí? Sin contar el agua, aceite o levadura. De trigo, no de cebada. Leudado, no comen panes sin leudar. Representación del pueblo refinado y completo. Una humanidad redimida, no sin defectos, salud, pero sí aceptada. Los dos panes, fíjate nada más esto, podrían simbolizar a Judá e Israel restaurados, el pueblo refinado, espiritual y físicamente. ¿Cómo se vería todo esto entonces en la línea del tiempo que estamos llevando? Así. Ahora sí le entiendes mejor, ¿verdad? Ahí está el pan sin leudar y luego después tenemos el Omer Reshit de cebada, ¿de acuerdo? Y luego después pasamos toda esta cuenta del Omer, adquirimos sabiduría, nos preparamos para el encuentro y después llegamos a los dos panes que están ahí bien grandotes. Pregunto, esto se explicó el año pasado. Ahora sí, ¿quién en este año ya le está cachando mejor? Gloria al Señor, ¿sí? Porque te das cuenta que dices, ah, ya, como ya viví, ya sé que sigue, y también ya sé lo de los panes, ya viste los panes, y eso te va a ayudar un montón, ¿sale? Entonces, ¿cómo quedamos así? Ahí está, no nos queda duda. Notas del autor. En Pentecostés se ofrecen dos panes leudados de trigo, después de contar 50 días desde las primicias, donde comíamos, perdón, pan sin leudar, y se ofreció un primer homer, pero de cebada, ¿sale? Siguiente. En panes sin leudar, ¿qué hacemos? Sacamos, depuramos, 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 ¿cierto? En la cuenta del Homer adquirimos, adquirimos y adquirimos más. Después, en Pentecostés nos presentamos con el crecimiento adquirido, los panes que crecen, ¿sí? El fruto que se va a producir. Nos vamos a presentar delante del Señor. Escucha esto, por favor, fíjate, dice. Primicia, Homer Reshit, harina de cebada, en un principio es condición cruda. Te digo una cosa, lo que se presentaba a Freddy de cebada no era lo mejor. ¿Era qué? Lo primero. ¿Se dan cuenta que lo primero no es lo mejor siempre? Cuando hiciste algo por primera vez, ¿cómo te salió? Cuando subiste bicicleta por primera vez, ¿cómo te salió? Cuando hiciste tu primer pan en la vida, cuando hiciste tus primeras tortillas de harina, ¿verdad? No he hecho. Cuando intentaste, a ver, varones, cuando intentaste arreglar por primera vez el aparato de cualquier aparato de tu vida, te sobraron tornillos seguramente, ¿verdad? Este, un buen de cosas por primera vez salen raras, porque lo primero no siempre es lo mejor. De hecho, para llegar a ser lo mejor que hay que pasar por el proceso de empezar por el primero, segundo, tercero, cuarto y te vas con P, te vas perfeccionando, ¿sí? Te vas perfeccionando. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Es un ejercicio donde empieza una condición cruda, una condición ruda, una condición áspera, pero 50 días después llega el Pentecostés con el trigo en pan, con refinamiento. ¿Cómo le podríamos llamar esta cuenta del Homer? Pasando de ser de cebada a trigo. Díganme, por ejemplo, ustedes, ¿qué tipo de comportamientos son muy del team cebada? Yo les digo uno, ser reactivo, que te dicen y hoy tú también te la quieres hacer. Otro, díganme ustedes, otro comportamiento del equipo de la cebada. Enojones, otro, perezoso. Les digo uno que me voy a ocupar más tarde, despilfarrador. ¿Sí? ¿Alguien le caló? De algunas reacciones. De la condición cruda al refinamiento. ¿Para qué servirán entonces estos 50 días? ¿Para qué? ¿Cómo deberíamos aprovechar esos 50 días? Si al final de estos 50 días en Éxodo llegaron al Sinaí y se encontraron con Dios, y al final de esos 50 días, después de la resurrección, se encontraron con el Espíritu del Señor. Entonces Pentecostés se refiere a encontrarse con el Señor cara a cara. Pregunto, ahora que ya lo sabes, ¿cómo podrías tú prepararte o aprovechar para estar cara a cara con el Señor después de sus 50 días? ¿Qué harías?
Sí, pero acuérdate que eso ya pasó, para eso es esta semana. Y luego, ¿qué sigue después de que quite la levadura? Crecer. La pregunta es, ¿cómo crezco? ¿En qué crezco? ¿Qué me dice el Señor? ¿Se fijan? Porque una cosa es no hacer. Y a lo mejor el Señor te dice, no hagas aquello, no hagas lo otro, deja de hacer lo otro, para de aquello, para de gastar, para de lo que sea. Pero también te va a decir, esto sí quiero que lo hagas, porque vas a crecer. Sí. Si la sal no sazona, no sirve para hacer sal. ¿Qué dice? Si no sirve para qué? Para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sí? Si en Pesaj fuimos salvos por su sangre, lavó nuestros pies, y en panes sin leudar sacamos toda la levadura, en primicias, hoy en Omer Reshit, con su resurrección, nos deja como una masa santificada. ¿Sí? Ahora sí la masa puede empezar a crecer. Como la masa ya está santificada, la masa ya puede crecer. Y eso es para decir un gloria a Dios. Pregunta para ti. ¿Qué debería hacer yo con una vida que nos concede limpia por su sangre, sin levadura por su muerte y consagrada por su resurrección? ¿Qué dirían ustedes? ¿Perdón? Obedecer, por ejemplo, ¿qué más? ¿Perdón? Andar, guardar y practicar. El AGP de Ezequiel 36:27. ¿Qué más? Trabajar en mi carácter. Sí, 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 seguramente. Algo que podríamos ayudarle a Ime, buscar ser como Yeshua. Imagínate eso. ¿No crees que este tiempo es digno de eso? O sea, ¿no crees que es un digno objetivo para ejecutar durante estos 50 días? 50 días para crecer a la estatura del varón perfecto. Te acabo de decir el segundo nombre que puede ser para estos 50 días. Ya te dije el primero que fue de cebada al trigo. Otra, 50 días para ser como Yeshua. ¿Qué puedes hacer? Ponte a estudiar las letras rojas. Todo lo que hizo Yeshua, ponte a ver todo su carácter, sus reacciones, su manera de hablar, su manera de contestar, su manera de enojarse, porque también se enojó, su manera de entristecerse, perdón. ¿Qué hacía Yeshua? ¿Qué hacía en todo ese tiempo? Otra, ¿qué hacía Yeshua en la cuenta del Homer de ese año? Imítalo. Imita qué hacía Yeshua durante la cuenta del Homer. ¿Sale? Yo te comparto la que yo te voy a proponer, es adquirir sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Proverbios 8 dice que la sabiduría es Yeshua, que la sabiduría es Yeshua, ¿sí? Otra que te paso, prepararnos para él. Otra, crecer como esos dos panes. Otra, madurar como esa masa. Otra, consolidarnos para ser como él. ¿Qué les parece esa idea? ¿Sí? Otra, adquirir su carácter, como dijo Ime. Otra, no, ya no. Para eso nos regala 50 días de preparación antes de presentarnos frente a Él. ¿Vamos bien hasta aquí, familia querida? ¿Sí? ¿Ya se le están viniendo ideas a la mente sobre qué hacer durante estos 50 días? ¿Sí? Usted no tiene que hacer lo que yo le diga, usted tiene que hacer y usted necesita hacer lo que el Señor le diga, que es lo que Él quiere que usted haga. ¿Sí? Yo le voy a proponer tres cosas hoy, pero usted necesita escuchar la voz del Señor. Fíjese, la cuenta del hombre son 50 días para acercarnos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Yeshua. Para dejar de estar crudos como la cebada y aprender a ser como él, de carácter rectificado, como el trigo, así tal cual. Fíjense, durante la cuenta del Homer de este año, que son 7 semanas más un día, ¿cuántos días son 7 semanas más un día? 50, porque 7 por 7, 49, más el día siguiente, un día. Estaremos revisando una serie que el Señor nos entrega para estar siendo refinados como oro en nuestro carácter. Fíjense nada más. Revisaremos cómo Pedro pasó de ser cebada a trigo gracias a la cuenta del hombre que Pedro vivió con Jesús aquel año después de la resurrección. Vamos a revisar el caso de Pedro por allá de la semana 4, ¿sí? Y el caso de Pedro, como el caso de Ruth y otros casos más como el de Cornelio, los vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta qué pasó con sus vidas y pasaron de dejar de ser cebada, ¿sí? A ser trigo refinado delante del Señor. Por ejemplo, mira, Pedro era impulsivo, Pedro estaba en bruto, pero fue el mismo Pedro que en Pentecostés
de ese año predicó a miles de personas lleno del Espíritu del Señor. Escucha lo que te voy a decir, por favor, préstame atención acá. Pedro, el que le cortó la oreja el día de Pesaj, que es el día cero, si quieres, de la cuenta del Homer, es el mismo Pedro, que ya no está de todo impulsivo, todo enojón, todo reactivo, ya no. Ahora es el Pedro que está predicándole a 3,000 varones judíos y el Señor lo utiliza grandemente. ¿Qué pasó en la cuenta del Homer de ese día con Pedro? El Espíritu del Señor. O sea que el Señor, amén, claro que sí, el Señor puede cambiar. Y aquí les presento al Pedro de The Chosen, este personaje que la verdad lo logra muy bien. ¿Alguien me puede regalar más agua aquí, por favor? Y a la izquierda les comparto algunas cosas que están así graciosas. Muchas gracias, Orla, por tu ayuda siempre. Antes de la cuenta del Homer, Pedro era impulsivo. Fíjate, es el único en pedir caminar en las aguas, pero duda y se hunde. O sea, imagínate, Pedro así, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. O sea, como que nadie le pidió eso excepto Pedro. O sea, ¿qué necesidad tiene de pedirlo? No, vaya, yo quiero ir. O sea, bueno, va, se lo concede el Señor y ¿qué pasa a los pasos? Se hunde. Señor, sálvame. Es que ¿quién te pidió? O sea, ¿quién te dijo que necesitabas hacer esto? O sea, nadie te dijo, pero ahí estás, ¿no? Otra, te decía yo ahorita, corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba este siervo del sumo sacerdote? Malco, ¿sí? Malco, dice la versión Reina Valera. Como Malcolm, pero no, Malco, ¿de acuerdo? En la serie de Chosen sí le llaman así en el español, sí. O sea, nadie sacó la espada, hijo. Nadie pidió, saque la espada, no, nadie. Apunta el fuego y dispare. Nadie dijo eso. ¿Por qué lo hizo Pedro? Porque es cebada. Otra. Imagínate el atrevimiento. Reprende a Yeshua por hablar de su muerte. No, Señor, que no te acontezca semejante cosa. ¿Se acuerdan de Pedro, no? ¿Y qué dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropi-. O sea, este brother tenía unos pantalones bien grandes, pero bien equivocados. ¿Sí? Otra. Yo te amo, Señor. ¿Y qué le dice? ¿Lo conoces? No lo conozco. 3 veces lo niega. ¿Por qué? Porque es un carácter así como cebadoso, de cebada, pues. Otra, habla sin entender. O sea, le dice literalmente, hablas cosas que no entiendes, Pedro. ¿Sí? Otra, niega a Yeshua por miedo, lo que te decía hace ratito. O sea, el miedo lo invadió, el sentimiento lo abrazó, lo ahogó, ¿y qué pasa? Niega a Yeshua, cambia su determinación. ¿Sí? Todo eso es muy cebadoso, ¿eh? ¿A alguien le ha pasado eso que de pronto el sentimiento lo hace cambiar de decisión? Bueno, aguas porque eso es cebada, ¿sí? Siguiente, reacciona sin discernimiento espiritual en Juan 13:36 al 38. Esto lo vamos a analizar mejor en el capítulo donde lo vamos a ver. Compite con Juan, brother, para buscar figurar. ¿Conoces a alguien que le gusta así figurar y que así como que todo el tiempo está buscando? Bueno, pues es muy cebadoso. Confusión, negaciones, miedo, impulsividad. Pero ¿qué pasa una vez que eso cambia? Una vez que el Espíritu del Señor sopla, ya lo tenemos acá sonriente, toda la cosa, ¿eh? Predica con valentía ante miles. Ah, sí, mira nomás. Otro, sana un cojo con templanza. ¿Se acuerdan que le dice, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy? Levántate en el nombre del Señor. Eso está muy refinado, ¿eh? Pero es el mismo Pedro, ¿sí? Otra, cita y explica profecías con claridad. A mí esto, de verdad que ya lo vamos a revisar. Hechos capítulo 2 me parece una masterclass sobre cómo dar un discurso. Me parece exquisito, de verdad. Otra, confirma su amor con obediencia. Y eso pasa en la cuenta del hombre. Exhorta y consuela con sabiduría. Resiste persecución sin temor. Ya no le da temor y cambia de decisión. No, ahora con todo incluso y el temor que hace, avanza. ¿Se dan cuenta de lo que pasa cuando nos decidimos a hacer trigo refinado? La emoción baja y la razón crece. El culto emocional disminuye y el culto racional es el que gobierna. El Espíritu del Señor, y apunta de esto en una nota mental, y si estás apuntando, apúntalo también. El Espíritu del Señor apela a tu razón. El Espíritu del Señor utiliza tu razón, no tu emoción.
Yo sé que a veces tú quieres sentirlo y es muy confirmador, como que esta parte de lo sentí, ay, sí lo sentí. Pero cuando el culto no está como muy de, ay, sí lo sentí, como que dices, "Uy". Yo llegué a decir como que el culto no estuvo tan bueno. ¿Pero por qué? Porque no sentía. Pero ¿qué es lo que hace que sientas en un culto en la actualidad? La música, los efectos, las luces. ¿Han visto que hay algunas iglesias que lanzan niebla? Todo el culto están lanzando niebla, así tal cual, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿No lo han visto nunca? ¿Para qué sirve eso? Para que cuando los haz de luces, de la luz artificial que tienen, salga, se vea y ambienten mejor. Y luego cuando el predicador empieza así a terminar, se sube el pianista y empieza a tocar el pianito. Es como que toda la gente como que, "Ah", y luego el predicador empieza como a hablar de una forma que te empieza. Y todo eso es un culto sensacional. ¿Perdón? O se cae, o los tumba, lo que sea, no sé. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero, ¿qué es eso? Sensaciones, emociones, sentimientos. Y la verdad es que aquí no hablamos sobre eso. Si tú esperas aquí sentir, pues la verdad es que ese no va a ser el parámetro. Porque aquí lo que queremos construir es un culto con R racional. Y lo hemos dicho muchas veces y me encanta mucho decirlo, pero es que las verdades bíblicas, las verdades eternas, las verdades de lo real del Señor no se sienten. ¿Qué dijimos? Se saben. Entonces, ay, me siento santo. No, no te vas a sentir nunca santo. Por sentirte, nunca te vas a sentir santo, porque conoces cuál es tu contexto. Sabes que su presencia en tu vida te santifica y caminas de esa forma, pero no se siente, se sabe, se tiene la convicción y se ejecuta. Amén. Discierne y sigue instrucciones del Espíritu, Pedro. Guía el concilio, escucha esto, brother. Guía el concilio de Jerusalén con madurez. Miles convertidos, señales, madurez, liderazgo confiable. ¿Quién te gustaría ser? ¿El Pedro de la izquierda? ¿El Pedro de la derecha? ¿Sí? ¿Como quién está haciendo ahorita? Hermano Ezequiel, como que me siento que soy como el de la izquierda. Te lo voy a hacer válido. Porque, ¿qué crees? Lo de la izquierda sí se siente y se siente mucho. ¿Sabes cómo se siente una persona impulsiva, compulsiva, reactiva? ¿Sabes cómo se siente en general? Culpable. Porque se la pasa regándola y regándola y regándola y regándola y los perdones no le alcanzan. ¿Cierto o no es cierto? Eso sí se siente mucho. Ser cebada sí se siente. Ser trigo no, pero el trigo da fruto. El trigo es algo que fructificó. Y después de que eso que pasa, Fabi, y para todos, si hay muchos sentimientos que vienen. Por ejemplo, el gozo no es un sentimiento. El gozo es un estado que el Señor produce cuando eres trigo. Por ejemplo, cuando a Pablo lo latigaban o lo azotaban, dice que gozoso se salió despuesito a predicar del Señor. Gozoso recién azotado, porque el gozo no es un sentimiento, el gozo es un estado. ¿Sí? ¿Que le dolía? Sí le dolía. Por supuesto, le dolía en la carne, pero el gozo era mayor. ¿Que puedes estar en un funeral gozoso? Por supuesto que sí. ¿Cierto o no es cierto? Porque el gozo no es un sentimiento, el gozo es un estado. ¿Que del gozo puede venir felicidad? Amén. Y la felicidad sí se siente. ¿Que del gozo puede venir la alegría? Sí, y la alegría sí se siente. Pero primero es la razón y después es el sentimiento como fruto y producto de la razón. No al revés. Las personas que consideran que el sentimiento es verdad son las personas que están de este lado. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro dice, me van a matar porque tengo miedo. Si me van a matar. Entonces, ¿qué? Conclusión, niega a Yeshua. Porque ¿qué está pasando en su mente? Un miedo que está impulsando un pensamiento. ¿Sí? ¿Perdón? Es que es, o sea, la razón está secuestrada por el sentimiento. Sí soy, porque así lo siento. Y entre más lo siento, más confirmo que lo soy. Pero el Señor reclama justamente lo contrario. Eres
porque yo te digo que lo eres, no porque lo sientas. ¿Se entiende la diferencia? Y conforme a eso que tú eres, avanza. Y después, dice literalmente, o sea, veremos el fruto de esa aflicción. Y él quedará satisfecho. Entonces, el sentimiento viene hasta después. Porque una vez, cuando estaba contando sobre esto, me pregunta alguien, ¿y entonces para qué nos dio emociones y sentimientos? Y le decía, sí te lo dio, pero es fruto de lo que es, o sea, de lo que, o sea, es el fruto de lo que pensaste primero, de lo que el Señor te dicta. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo real del Señor. Esto que ven acá es la realidad, ¿sí? Me da miedo, me voy a hundir, se hundió. Pero mientras que caminó en el agua, literalmente el tiempo que caminó en el agua, eso era lo real. Pero ¿qué pasó con Pedro? ¿A qué le hizo más caso en su mente? Al miedo. ¿Y qué pasó? Conclusión, ¡pum! Se hundió. Ya entiendes que estamos de verdad como solamente percibiendo una porción tan pequeña de la grandeza del Señor. ¿Qué crees que pasaría si realmente dejáramos que nuestra vida sea gobernada por el Señor a plenitud todo el tiempo? Dímelo. Pero lo que hizo Pedro, caminaría sobre el agua. Yo sé que dices, no, no es cierto, ¿ves? Porque estás pensando en tu realidad. Y tu realidad te la dicta todo el tiempo y te la está proyectando el sentimiento, te la está proyectando el sentimiento. Pero lo real no funciona con los sentimientos, lo real es el Señor y su palabra, lo que está escrito. Amén a eso. Que no lo conozcas, eso es otra cosa completamente diferente. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Pregunta para ti, ¿quién quieres ser y quién eres ahora? ¿Sí? Pedro vivió con Jesús esa cuenta del hombre, donde le instruyó con paciencia, rectificación, orden y mucho amor. Pedro nunca jamás volvió a ser el mismo, después de que el Señor entregara su espíritu, Hakodesh, su Ruach Hakodesh. Si el mismo Espíritu Santo es el que opera hoy en nuestras vidas, esto te va a doler, porque una vez que el Señor lo entregó en Hechos 2, no lo quitó. ¿Es cierto que no, verdad? Sigue operando el mismo Espíritu, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿podríamos posiblemente ser creyentes impulsivos, incentivos, iracundos, vivir en crudo? ¿Ser cebada? ¿Será que posible eso? Pues pregunto, ¿quién dijo que era como que ahorita así que le hizo la cabeza así como que para medio Pedro? Así que cuando pregunté, ¿quién quiere ser? Sí, hermano, el de la derecha. ¿Quién es ahorita? Pues la verdad, un poco el de la izquierda. O sea, sí es posible, pero ya no. Porque se supone que su espíritu es el que está en nosotros. Significa que si está pasando ahorita, si usted está de pronto siendo gobernada por sus emociones, por sus sentimientos, y eso le está dictando que esa es la real, lo real y lo real y lo real y lo real y lo real, ¿qué cree? Hay un conflicto, porque es su espíritu el que se supone que está operando, pero usted lo quita cuando su sentimiento es con quien lo está gobernando. Así, tal cual. Usted mismo y yo mismo nos separamos del Señor. Esta es nuestra agenda justamente para las siguientes 7 semanas. ¿Sí? Fíjense, se los comparto de una vez. Miren, esta es la semana cero. No vamos a contar nada, sino hasta ahorita en la noche. Ahorita que se haga de noche, vamos a contar el Homer juntos. Ahorita voy a explicar cómo se hace, ¿de acuerdo? La semana uno, que es la siguiente semana, vamos a ver qué hace Jesús en la cuenta del Homer. Porque luego mucha gente cuando escucha esto dice, ay, no, eso es muy del Antiguo Testamento. Pero ya hablamos de Marción del Ponto, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver qué hace Jesús en la cuenta del Homer, para que sea algo realmente muy mesiánico. Semana 2, Pedro impulsivo, el odre viejo. Pedro en la semana 3, Pedro de bruto a Pedro refinado, transformación real. Y así vamos a seguirle y seguirle y seguirle. Y te vas a dar cuenta, espérate, porque esa no es esta, aquí está. Ah, caray, se me movió. Vamos a regresarnos a esta. Capítulo 4, una novia con lino fino, acciones justas y fruto del carácter. A ver qué les parece este temario. Semana 5, vino nuevo en odres nuevos, renovación profunda del ser. Semana 6, Cornelio, un caso extremo de restauración. Y semana 7, justo el día anterior
de Shavuot, esto va a ser el 22 de mayo entonces, la jupá de Shavuot, un pacto matrimonial, una vida funcional. ¿Qué les parece? ¿Creen que les puedan sumar estos temitas de casualidad a sus vidas? Bueno, pues ya está la propuesta aquí, gratis, sin costo. Imagínate todo un seminario de 8 semanas, incluida esta. Yo, si fuera tú, aquí en la ciudad, aquí en Zoom, no me la perdería. Porque ya me doy cuenta de todo esto, cómo funciona lo que el Señor está haciendo. El año pasado a todo esto, yo le coloqué junto con Alberto este título para todas las semanas. 7 semanas llenando de aceite nuestra lámpara. La cuenta del Homer de primicias a Pentecostés. Pero esta semana, esta ocasión, ¿qué crees? No le vamos a poner esta ocasión este nombre. Ahora le vamos a poner de esta forma. Fíjate nada más. 7 semanas creciendo sin leudar por y para Él. ¿Qué te parece eso? ¿Te hace sentido? ¿Vamos bien con lo que se está diciendo? ¿Sí? Pregunta para ti. ¿Qué hay todavía que demuestra que tienes levadura? Primero. Y segundo, ¿en qué crees que necesitas crecer? Ponte a pensar en eso un momento, por favor. Cierto que hay todavía, ¿no? Hayas por quitar. Y esta semana es para eso, ¿eh? Cada vez que comas pan sin leudar, piensa en eso. ¿Sale? Cada vez que rechaces comer algo leudado, piensa en eso. Porque el trabajo no termina allí. El trabajo solo es el inicio. El que tú empieces quitando la levadura es solo el inicio. ¿Qué sigue después de eso? Empezar a crecer. ¿En qué área crees que necesitas crecer? ¿Qué cualidad de carácter necesitas desarrollar para parecerte a Yeshua? Dígame una cualidad de carácter de Yeshua. Amoroso. Me gusta. Me encanta porque cada uno el que dice es como que el con el que se siente identificado, así de que, porque también lo reconoce así, le consta. Determinante, me encanta esa palabra. Apacible. Pregunto. Amoroso, determinante, misericordioso, firme. Pregunto, ¿así eres también tú en tu vida? ¡Ay, me dolió! Pregunto, ¿así debería ser? ¿Ya entiendes cuál es el trabajo? O sea, ¿qué te quiero decir? Creer está bien, creer en el Señor está bien, pero acuérdate que, y lo habíamos visto hace un par de semanas, creo que la semana pasada, del 0 al 10, donde 0 estamos en contra de Él, y 10, ¿cuál dijimos que es la escala máxima? ¿Se acuerdan? 0 es estar en contra del Señor. Y luego sube la escala y te vas acercando al Señor. Y la décima, la última, el 10, ¿cuál es? Ser uno con Él, unidad con Él. Así. Y yo te preguntaba, ¿en cuál estás ahorita? Bueno, todo eso que te falta, ¿de quién crees que es responsabilidad? Imelda ahorita en la oración dijo, el Señor ya lo hizo todo. La pregunta es, ¿nosotros cómo habremos de responder? Y la canción hace ratito decía, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí. Bueno, ¿qué crees? Que el Señor sabe que aunque tú quieras dar lo mejor de ti, ¿sabes qué vas a entregar? Lo primero en un principio. Tal cual, lo primero. Empieza por lo primero. Hoy, ¿qué puedo entregar? Fíjate nada más esto. Hoy, ¿qué puedo entregar? Vamos a seguir avanzando para que le entiendas mucho, muy bien, ¿de acuerdo? Quédate conmigo, por favor. Fíjate. Durante estas semanas, de 7 semanas, tendremos 3 herramientas que nos servirán cada día a vivirlos con mucha intensidad. Primera herramienta, y ese es un regalo para todos ustedes, que les va a servir un montón. Primera herramienta es el calendario, apúntale. Un calendario de 50 días con el que podremos estar bien ubicados, todo el tiempo bien, bien, bien ubicados. Este calendario lo puedes imprimir, uno, dos, lo puedes llenar de forma virtual, también en tu celular, de preferencia te invito a que lo imprimas, ¿de acuerdo? Y ahí podrás estar contando tus días, como dice el versículo, de modo que traigas al corazón sabiduría. Ese versículo dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón, ¿qué dice? Sabiduría. Amén a eso. Ahora,
Este calendario te lo voy a pasar en este momento al chat, así que te va a llegar en este momento. Ya lo puedes abrir, porque ese que está ahí en la imagen, pues es un calendario del año pasado. Ah, ¿verdad? Mira nomás. Este calendario, te vas a fijar, si puedes abrirlo por favor de una vez para que puedas estar viendo qué implica todo eso y también le puedas entender. ¿Ya lo están viendo todos? Ok. Díganme por favor, en el día uno, arriba en el color azul dice día uno de sábado a domingo, ¿cierto? Y abajito día uno dice abril 4. ¿Cuándo es abril 4? Hoy. Entonces, fíjate lo que quiero que aprendas a hacer conmigo a partir de ese momento. Para contar esta cuenta del Homer, ¿de acuerdo? Que se le llama Homer porque empezó con un Homer Sheet como esta cosita, ¿de acuerdo? Que está aquí. Lo que tú vas a hacer es que durante la noche, por eso te pongo esta fecha de abril 4, porque hoy es abril 4. Hoy en la noche empiezas a contarlo, ¿sale? Entonces, aquí vas a ir palomeando uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿sale? Si tú te fijas, al final de esa primera línea, al final de ese primer renglón, yo tengo el número uno, ¿verdad? Entonces, durante estas 7 semanas, no nos vamos a ver todos los días, eso sí es real, pero sí nos vamos a ver cada semana. O sea, ustedes van a contar en familia día tras día y en comunidad vamos a contar semana tras semana, porque también dice eso, contarás o 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuándo vamos a contar la semana? Cuando estemos aquí en el servicio de Shabbat. Al final del servicio de Shabbat, juntos vamos a contar la semana de la cuenta del Homer. ¿Vamos bien con lo que se está diciendo? Ok, entonces ese es el primer, ¿cómo se dice? La primera herramienta. Segunda herramienta, vamos a tener las cualidades de carácter. ¿Sale? Esta es una lista de reproducción que hicimos exactamente el año pasado con 50 cualidades de carácter donde veremos una cualidad por día para pasar de ser cebada a trigo, adquirir sabiduría y prepararnos para ser como Yeshua. ¿Cómo se ve esta playlist? Aquí se los pongo en la pantalla, pues en la pantalla, ya le hice zoom. Son 50 videos que hizo su servidor hace pues unos 4 años, donde empiezo a explicar una de 50 cualidades de carácter y lo asociamos con algún personaje de la Biblia, ¿sí? Por supuesto, el personaje con el que más me gusta asociarlo es Yeshua porque él reúne todas las cualidades de carácter. Pero, por ejemplo, fíjense, en el día uno corresponde el ahorro. Si ustedes se fijan en su calendario, en el que les acabo de pasar, qué cualidad de carácter tienen ahí agendada? Levante la mano, ¿quién le falta ser ahorrativo en su vida? Bájela. ¿Quién de pronto es un poquito del pilfarrador? Ok, ¿por qué pregunto esto? Porque usted cree que Yeshua era despilfarrador. ¿Usted cree que Yeshua tenía el ahorro como cualidad de carácter? Porque lo contrario al ahorro es despilfarro. De hecho, hay una parábola que se llama así, el hijo despilfarrador, que se tradujo como el hijo pródigo, exactamente. ¿Y qué crees? En el video uno, que está aquí, le das clic, tic, ¿y de qué crees que te voy a hablar? El hijo pródigo. Entonces, con base en la palabra, vamos a desarrollar cualidades de carácter. Esa es una propuesta mía, no una propuesta del Señor. Si el Señor a ti te dice, no, yo quiero que tú estudies y que es, pues el Señor te va a llevar para allá. Pero es una propuesta, por si nunca lo has hecho y dices tú, uy, no tengo idea de qué se va a hacer durante estos 50 días, es un montón de días, son casi 2 meses. ¿Qué vas a hacer? Bueno, te dejo esta propuesta. Cada día, al anochecer, te voy a mandar el link para que puedas ver este video. O sea, ni siquiera es un tema como de, ay, se me olvidó meterme. No, así como te llegan los mensajes de WhatsApp, te va a llegar un WhatsApp con que te va a decir, día uno de la cuenta del Homer, arrancamos. Hoy revisamos el tema del ahorro y leemos además, y esta es justamente la tercera herramienta, tal cosa en la lectura guiada. ¿Crees que te pueda servir esto para complementar tu cuenta del Homer? Yo creo que sí. Esto lo grabé hace un buen de tiempo, me van a ver más flaco, más joven, más pelo, más lo que sea, pero y con algunos errores además de dicción, pero créanme que sigue siendo una joya. Yo creo que esta actividad de haberla hecho, les confieso y les comparto mi testimonio, yo creo que es el proyecto más difícil que he hecho en toda mi vida. Grabar esto fue una cosa impresionante. No está hecho con inteligencia artificial, así que de verdad era solo el Señor y yo en oración
tomaba un buen de tiempo, se interrumpió por 2 años porque se acabó el presupuesto literalmente y después se retomó, por eso me van a ver que después para el 31, justamente en el día 31, ya estoy 2 años más grande, ¿de acuerdo? Vamos bien con lo que se está diciendo, entonces yo estoy seguro que les va a servir. Siguiente y última herramienta que yo, junto con esta comunidad, les queremos compartir es la lectura guiada de 50 capítulos. Empezamos con Éxodo 19 hasta Éxodo 40, que es donde termina, y después todo el libro de Hechos. Si junto de Éxodo 19 hasta el 40 y los 28 capítulos de Hechos, tendríamos en total 50 capítulos. Pero ¿por qué esos libros y por qué esos capítulos? Porque estamos hablando de que empezamos a contar desde la salida de Egipto, que es en Éxodo 19, cuando está la Torá, ¿de acuerdo? Y todo el libro de Hechos, que es justamente lo que sucede en el Pentecostés, que se cumple Shavuot. Entonces, fíjate nada más esto. Esta lectura de 50 capítulos nos mostrarán los 2 días de Pentecostés. ¿Sí? Los 2 días de Pentecostés bíblicos y sus efectos, ¿de acuerdo? Fíjate nada más esto. Te queremos ofrecer, así sin costo, 50 diferentes episodios de Biblia inmersiva, con efectos especiales que van completamente relacionados con la cuenta del Homer. Ahí sacamos los dotes de locución y de doblaje y cuánta cosa, y a mí me encantó el resultado. Les comparto que mi episodio favorito es Éxodo 24. Les recomiendo algo si lo quieren llevar a cabo, utilicen audífonos, porque incluso está acomodado el audio para que tengas paneado en cada una de las dos orejas y es inmersivo para que lo puedas escuchar y puedas seguir la cuenta del Homer. Al final de cada uno de estos videos que ves en esta playlist, ¿de acuerdo? Vas a escuchar que tu servidor te va a ir guiando por la cuenta del Homer y te va a decir, este es el día 1 de la cuenta del Homer, faltan 49 días para Shavuot. Y así sucesivamente hasta llegar al día 50 y te voy a decir en el día 50, hoy, mira, se me pone la piel chinita, hoy es Shavuot. Si te sirve, bueno, pregunto, ¿creen que les pueda servir este acompañamiento durante estos días? Si te sirve, bueno, ahí en el calendario que te mandé, abajito vienen 2 QRs. También lo puedes consultar ahí completamente gratis. Y si no, como te digo, cada noche te va a estar llegando a tu celular en el grupo de WhatsApp los 2 links donde vamos a estar trabajando. ¿Sale? Si te sirve, bueno, déjame te cuento una cosa. Está completamente gratis, está completamente libre, ¿de acuerdo? Está listo para vivirse este proceso de refinamiento y rectificación. Pregunto, ahora que le entiendes, ¿no te emociona un poquito como darte cuenta de esta propuesta que el Señor tiene? Ahora te hago otra pregunta. ¿A quién crees que va a ser el más beneficiado de crecer en su carácter? Uno mismo. Esposas, pregunto, ¿no les gustaría que sus esposos crecieran en su carácter y en sus cualidades de carácter? Ay, se nota un buen, sí, de que, ay. Así como de ya ni esperanza tengo que cambie este. No, claro que sí. Sí. A ver, padres, ¿les gustaría que sus hijos aprendieran cualidades de carácter? Necesitan aprenderlas ustedes primero. ¿Sí? Esposos, ¿les gustaría que sus esposas desarrollaran el carácter de Yeshua? Eso. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque todo esto es para de verdad acercarnos a ser como Él. Y créanme, va a costarte. Y de hecho te vas a sentir un poco, mira, créeme, te vas a sentir un poco abrumado o abrumada también. Vas a decir, otra vez el hermano Ezequiel, tengo que escucharlo, otra vez. Y ya no acabo de escuchar ni el segundo, ya va por el tercero y el cuarto. Porque si no te acomodas a hacerlo disciplinadamente, no la vas a lograr. Fíjate lo que te voy a decir, fíjate, atención acá. ¿Qué es y por qué debería aprender sobre ella? Fíjate nada más. ¿Cómo? Cada noche, al iniciar el día, siéntate con tu familia por 20 o 30 minutos. ¿Pueden disponer 20 minutos al día? ¿Está fácil disponer 20 minutos al día? ¿Está muy difícil disponer 20? No, está difícil. Acuérdate, si tú me dices la siguiente semana, Ezequiel, no tuve tiempo, yo no te voy a creer, porque te voy a explicar una cosa. Apúntalo también en tus notas mentales. El tiempo no se tiene, el tiempo se hace. Tú te haces el tiempo. Y la mejor forma para hacer tiempo es agendándolo, ¿sí? Son nada más 50 días de los 365 que el Señor te pide que hagas esto. Y no vas a hacer todo el día ni de Shabbat todos los días. Nada más es que cuentes el Homer.
Así que digas, hoy es el día uno, faltan 49 días. Y mañana, hoy es el día 2, faltan 48 días. Y pasado mañana, hoy es el día 3 y faltan, y así, tal cual como es. Ahora, fíjate, mi propuesta, además de que hagas eso, es escucha la cualidad de carácter que corresponde a ese día. Hoy, ¿qué tocaría? Ahorro. ¿Cuándo lo vas a contar? En la noche. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche es cuando iban los varones a buscar el Omer Reshit, ¿sí? Entonces tú también vas a hacerlo cuando inicia el día, que es al anochecer, ¿sí? Otra, número tres, haz una oración agradeciendo lo aprendido anterior y agradece por el día en el que vamos de la cuenta del Omer y menciona cuántos días restan para Shavuot, lo que te decía, 1, 49, 2, 48, etc. Al amanecer del siguiente día, prepárate para practicar la cualidad de carácter. Y aquí tenía, según yo, otra, pero si no, espérame, porque a lo mejor me la brinqué. Aquí está. Fíjate, en el uno me la brinqué. Dice, separa 20 minutos y escucha la lectura que corresponde, o mejor aún, léelo en casa. Levanta la mano, ¿quiénes cenan cuando ya es de noche? ¿Quiénes cenan cuando ya es de noche? Ok, ¿qué te parece si en la sobremesa de la cena te agendas contar el Homer? Así, 20 minutos en la oración. Y cierras tu cena con la lectura de Éxodo 19, Éxodo 20, en vez de que escuches al Ezequiel. No pasa nada si no me escuchas. No me escuches. Mejor tú como varón, léelo con tu esposa, léelo con tus hijos. ¿Qué crees que va a pasar si durante 50 cenas, durante 50 noches, lees 50 capítulos diferentes? ¿Crees que va a edificar a tu familia? Es que es lo que te digo, o sea, ¿quién va a ser el más beneficiado de todo esto? Tú mismo, tu familia, tu hogar, la shalom en tu casa, el shalom bait. ¿Qué se te va a olvidar? Por eso lo vamos a hacer en comunidad. Sí se te va a olvidar, te lo aseguro. Pero si lo hacemos todos en conjunto, ahí nos acordamos. ¿Sí? Que si uno se medio queda atrás, ahí le ayudas, pues. Sí, por ejemplo, ahorita ya está cayendo la noche. Ahorita que ya caiga la noche, ¿qué les parece si contamos el Homer juntos? Se van a dar cuenta que es bien fácil. Y si quieren, les ponemos la lectura o la leemos nosotros. Y ya en su casa ven, por ejemplo, la del ahorro. Por ejemplo, ¿sí? Pregunta para ustedes. ¿Están listos? No, sí, bastante. Yo sé que están cansados por la cena de ayer. Yo sé que, pero acuérdate, pero acuérdate. O sea, esto no va a pasar sino hasta el otro año. ¿Está bien? Y a lo mejor es un momento, pero la enseñanza que te va a quedar es para toda la vida. ¿Qué te diría ahorita? Empieza primero entregando tu Omer Reshit. Y preguntó a Ariel, ¿pero qué voy a entregar tú? Bueno, aquí te voy a contar qué puedes entregar. Fíjate nada más esto. Razones para entregar hoy tu primicia, el Omer Reshit. Ya vamos a acabar. Creo que vamos a acabar un poco temprano, porque no hubo salmo y fue diferente la dinámica de hoy. Pero escucha esto. El Omer Reshit es más que un grano. Yo sé que antes se entregaba el Omer Reshit y pasaba y se, y se, se mecía, pero es más que un grano. Fíjate esto que te quiero explicar. El Omer Reshit nos habla de que se presente lo primero, aunque no sea lo perfecto. Antes sí producía cebada la gente. Hoy, ¿tú qué produces? Pero ojo, no te estoy hablando de dinero. Yo sé que le vas a decir, ay, no, sí. Ya faltaba que llegaran a hablar del dinero. Otra vez Ezequiel le tocó hablar de dinero. Siempre le toca a Ezequiel hablar de dinero. Pero no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de lo primero que tú produces. ¿Sí? Pregúntate así tal cual, aunque no sea perfecto, hoy delante del Señor, ¿qué estás produciendo? Fíjate, en la antigüedad era un acto de entrega inicial, un reconocimiento de que todo lo demás dependerá de lo que se siembra primero. Otra vez te lo voy a leer. Un reconocimiento de que todo lo demás dependerá de lo que se siembra primero, de lo que se entrega primero. Si la primicia era santa, también era la masa restante. Si se entregaba el Omer Reshit, todo el pueblo era acepto. Pregunta para ti, ¿qué podrías entregar tú hoy en representación de eso? Que literalmente te haga despojarte de esto que digas, pues no es lo mejor, pero en verdad no es lo mejor, pero sí es lo primero. Esto sí está disponible para entregar. No se ve lo mejor, pero está, ¿sí? Atención acá. Desprenderse al inicio tiene valor espiritual.
El hecho de ofrecer algo desde nuestro estado actual, así como Pedro entregó su fallido amor con sinceridad en Juan 21, abre la puerta a la transformación. Literalmente, el que tú hoy te despojes, el que tú hoy te despojes. Yo les voy a confesar algo. Yo estaba pensando que iba a ser mi primicia, que iba a entregar. Y lo que le voy a entregar es algo que a mí me gusta mucho y que lo compré para mí, pero lo voy a entregar al Señor. ¿Y a quién se lo voy a entregar o cómo se va a entregar? Pues se lo voy a entregar a la comunidad. Porque pues al final de cuentas esto es por Él, de Él y para Él. Y yo decía, será. Y pues sí, ya me dijo el Señor, sí, es eso. Y es algo en especie, ni siquiera es dinero, pues. Pero, pero te digo, ponte a pensar que es algo que el Señor puede, o sea, que puedes entregar al Señor y que podría ser el inicio de que, aunque no es lo perfecto, es lo primero. Y que está hablando de tu condición actual. Y te pongo la última, dar no por obligación, sino por propósito. No es solo un acto económico, sino espiritual. Por ejemplo, Ariel, puede ser el fruto de tus manos. ¿Qué produces tú? Pues a lo mejor produces economía porque lo que haces estás vendiendo tus servicios por algo que tú sabes hacer, porque lo estudiaste, estás facultado para eso. ¿Ok? Puede ser eso. Puede ser tu tiempo. A lo mejor tú no produces economía, como Ariel estamos diciendo, pero puede ser que tu primicia, que tu Omer Reshit, sea presentar delante del Señor tiempo. Puede ser servicio, ¿por qué no? Puede ser servir, puede ser amor práctico, ayuda a necesitados. Bueno, la cosa es aprender a desprendernos. Hoy, la pregunta que te puede ayudar muchísimo a entender cuál va a ser tu Omer Reshit es de qué te vas a desprender. Ya lo que te apreciabas tanto y que te vas a desprender. Como parte también de esta salida de la levadura y que va a dar inicio y que va a dar como el banderazo de salida para arrancar la cuenta del Homer. Fíjate, razones para entregar hoy tu primicia, el Homer Reshit. Primero, te va a ayudar a fijar en la mente el punto de partida. Por eso les decía así, tráiganlo, porque les va a servir un montón. Traigan su primicia, traigan su Homer Reshit. Te va a ayudar muchísimo a saber, ahí empezó y voy a trabajar a partir de ahí. Segunda cosa acá, bueno, antes de la segunda cosa, te comparto el resto. El hombre Reshit marca el inicio de un camino. Entregar algo tangible, por simbólico que sea, crea un ancla emocional y espiritual. Es como decir, este es mi sí al proceso. I'm in. Estoy dentro. ¿Trajeron su primicia? ¿O les habría gustado traer su primicia porque se te olvidó? Bueno, tienes todo el día de mañana para entregarla todavía. ¿Sale? A quien el Señor te coloque en la mente, a quien el Señor te diga, a Él entrégale tu primicia. ¿Sí? Si el Señor te dice, tráela a la comunidad, tráela y repórtala con las personas que son líderes de la comunidad. Es como decirle, estoy dentro, sí quiero el proceso. ¿Sí? En los antiguos tiempos se ofrecía una gavilla como primicia. Les comparto esta frase para cerrar. Hoy ninguno de nosotros siembra cebada, pero todos sembramos algo. Sembramos tiempo, sembramos esfuerzo, sembramos servicio, sembramos recursos también. Estas semanas son un símbolo, esta semana como un símbolo de qué diremos sí al proceso. Traigamos entonces una ofrenda de nuestra vida. Puede ser una acción de bondad, una entrega de tiempo, una ayuda a alguien que lo necesite, por ejemplo, o una ofrenda económica de nuestros salarios. Pero que esto sea nuestro Omer Reshit, una declaración viva de que vamos a caminar hacia el refinamiento. Querida familia, ¿están listos entonces para vivir todo este proceso? Bueno, te comparto lo siguiente. Busca hoy tu primicia a entregar y entrega tu primicia mañana a más tardar. ¿Dudas, querida familia? ¿No? ¿Sí? ¿Qué les dice el Señor? Me gustaría saber qué les dice el Señor con toda esta información. Porque a partir de ahora vamos a arrancar estas 7 semanas de conteo del hombre.